porque Netanyahu vive de la guerra. ¿Es más Trump una marioneta en las manos de Netanyahu o viceversa? Esa cosa llamada España se han quedado pequeñas para garantizar mi bienestar y mi seguridad. Yo desearía ahora mismo una Unión Europea con una voz única que, como tal, voz única se acercara a China. China está en el punto ya de dar un paso más y plantearse también como actor geopolítico. Putin no tiene los elementos con los que ahora mismo se juega al gran juego. Buenos días, amigas y amigos del Círculo Independiente. Un día más aquí desde el Círculo de Bellas Artes, hablando de actualidad, de economía, de geopolítica, de política. Y antes de empezar, de presentaros el invitado que tenemos con nosotros hoy, quiero daros las gracias por la magnífica acogida de la entrevista de Marta Solano, esta periodista, escritora magnífica que nos ha presentado su libro, nos ha hablado de actualidad, de tele, etc. Pero hoy vamos a hablar también de guerras, sí, las guerras que vuelven a ocupar desde hace ya unas cuantas semanas, yo diría años, las portadas. La economía mundial, como sabéis, atraviesa profundas incertidumbres, el equilibrio geopolítico se redefine a gran velocidad y las decisiones que se toman a miles de kilómetros de distancia muchas veces terminan afectando a nuestra vida cotidiana. Por eso hoy hemos querido invitar a una de las voces más autorizadas que yo más admiro, para ayudarnos a comprender qué está ocurriendo realmente detrás de los titulares, de los informativos y de los periódicos. Un hombre que conoce los conflictos no solo desde el análisis académicos, sino también desde la experiencia profesional. Un especialista que lleva décadas estudiando la seguridad internacional, la geopolítica, la acción humanitaria y los desafíos que enfrenta nuestro mundo, incluidos los económicos. Nos acompaña Jesús Núñez, economista, analista internacional, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria y una de las caras, de los rostros más visibles, más conocidos, especialmente en los últimos años, de los informativos y de los magazines informativos de la tele. Jesús, ¿cómo estás? Hola, muy bien, un placer estar aquí también y poder aportar algo a este trabajo que estáis haciendo. Nos puedes aportar mucho. Tú sabes que en este programa hablamos de derechos humanos, hablamos mucho de derecho internacional, hablamos mucho de geopolítica, de política, e intentamos siempre dar mensajes claros, auténticos, pero también con algo de optimismo, que sé que es muy complicado. Desde luego. Empezamos con la actualidad. Estamos viviendo de pleno esta montaña rusa que representa la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. No sé cuántos saltos al fuego ha habido, no sé cuántas paces se supone que se habían firmado y luego no se han firmado. ¿Cómo estás viviendo este conflicto que para mí tiene un perdedor clarísimo, que es Estados Unidos? Desde luego con inquietud porque nos está afectando a todos, no solamente a la región, y desde luego con la constatación clara de que en mitad de tantas dudas e incertidumbres como nos genera esa avalancha de tantas paces que no se han conseguido hasta ahora, es la sensación de que ha habido un error estratégico extraordinario por parte de Israel y por parte de Estados Unidos en algo que tú has definido desde el principio, y fíjate que hay palabras que parecen muy inocentes y no lo son. Has dicho la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, y hay muchos medios de comunicación que se resisten. No, la guerra en Irán, no es en Irán, es contra Irán, porque partimos de una agresión que supone una violación del derecho internacional por parte de las Fuerzas Armadas israelíes y estadounidenses contra un Estado soberano sin poder ampararse en legítima defensa. Irán no había atacado a ninguno de los dos, y sin poder contar con una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que le permitiría utilizar la Fuerza Armada. Por lo tanto, es una agresión, una violación que encima no ha conseguido ni uno solo de los objetivos que se habían trazado, con lo cual ahora mismo este memorándum de entendimiento del que se está hablando ojalá sirva para detener la violencia, pero soy muy escéptico sobre lo que pueda venir a continuación. Vamos a mirar en los ojos los diferentes protagonistas de esta guerra. Creo que lo has definido más claro imposible de lo que es esta guerra contra Irán,
Pero es importante ver los protagonistas para entender. Yo digo siempre que detrás de cada guerra, de cada conflicto, siempre hay unos protagonistas que tienen intereses no necesariamente de país, sino personales. Y aquí hay unos cuantos. Vamos a empezar por Netanyahu. Tú has sido una voz clarísima hablando de lo que ha pasado en Gaza, de las decenas de miles de asesinados, de crímenes que se han cometido en Gaza, que ha sido prácticamente devastada. Ya es una zona del mundo donde prácticamente no hay casas en pie y creo que nunca sabremos cuántas personas han sido asesinadas en realidad. Tú desde el principio siempre has hablado claramente de cómo el diseño que tiene Netanyahu y probablemente todos los ministros cercanos a sus políticas tiene muy claro que su plan es el Gran Israel, ¿no? ¿En qué momento, desde tu punto de vista, se encuentra este sueño del Gran Israel por parte de Netanyahu y dónde está ahora mismo su, digamos, reto mayor, visto que dentro de nada tiene elecciones en el país? Efectivamente, tú mencionabas que hay en juego intereses personales e intereses nacionales, y Netanyahu es un buen ejemplo de ello, porque Netanyahu vive de la guerra. En primer lugar, hay ahora mismo en marcha con el Tribunal Supremo israelí tres causas judiciales que pueden acabar deparando fuertes condenas de cárcel para el primer ministro. Lo que está consiguiendo desde aquella fecha del 7 de octubre de 2023, con los atentados condenables, por supuesto, de Hamas y la Yihad Islámica Palestina, es que ha conseguido retrasar continuamente el desarrollo de esa causa judicial con la excusa siempre de que la seguridad nacional está en peligro y tiene que estar atendiendo a esos asuntos. Y por otro lado, también lo has ya apuntado, Netanyahu quiere seguir como primer ministro y tiene elecciones a la vuelta de la esquina, como tarde en octubre. Por lo tanto, él cree que de este modo, jugando con esa aparente imagen del señor jefe de las Fuerzas Armadas, que va a imponer, va a tomar decisiones muy duras, aunque sean impopulares y aunque lo critiquen, trata de eliminar la imagen con la que quedó identificado precisamente en aquellos atentados, que fue el responsable del mayor fracaso de seguridad de toda la historia de Israel. Por lo tanto, para él la guerra es una base electoral fundamental ahora mismo y pretende llegar, por lo tanto, a esas elecciones ganando. La situación evidente, el sueño es claro, o sea, el sueño es el Gran Israel, el sueño es dejar a Israel como el único actor dominante de todo Oriente Próximo y Oriente Medio, eliminando a su principal amenaza de seguridad, que es Irán, y por otro lado, permitiéndose redibujar el mapa de la zona, como estamos viendo en Siria, donde ha ocupado más territorio soberano, en Líbano, donde ha ocupado otra vez más territorio soberano, y todo eso con algo que hasta ahora no había ocurrido. Ningún presidente estadounidense se había atrevido a sumarse a esa visión iluminada de Netanyahu, intentando plantearle una guerra a Irán, y sin embargo Donald Trump lo ha hecho, con lo cual desde ese punto de vista nos encontramos ahora mismo en una situación que no va, ya digo, no ha conseguido ni uno solo de los objetivos, y el principal era derribar el régimen iraní. Luego desde ese punto de vista veremos cuáles son las consecuencias electorales también cuando los israelíes vuelvan a las urnas. Has mencionado los atentados de Hamas del 7 de octubre. Y lo has comentado como fracaso de seguridad estrepitoso. ¿Es creíble o no? Resulta chocante que un país que es capaz de prácticamente eliminar con su escudo el 90, probablemente 90 y pico por ciento, probablemente mucho más del 90% de misiles que llegan desde Irán o desde cualquier parte del mundo, es bastante chocante pensar que un país, un ejército que tiene esta capacidad bélica de seguridad, pueda sufrir un atentado en el cual mueren más de 1000 personas, además a lo largo de unos cuantos kilómetros dentro de la frontera de Israel. Y es lógico que nos parezca chocante porque, desde luego, desde mi punto de vista, no hay ningún rincón del planeta como la Franja de Gaza
donde alguien tenga tantas cámaras, tantas antenas, tantos altavoces, tantos micrófonos, tantos colaboracionistas palestinos dentro de Gaza, tanta presencia de sus servicios de inteligencia, tanta omnipresencia militar alrededor de no solamente de la franja por tierra, sino también por mar y por aire, y que no se hayan enterado de la preparación de esos atentados. Por lo tanto, la idea de que puede haber sido una excusa que buscaba Netanyahu para desencadenar lo que hemos visto desde entonces hasta aquí es inevitable. No tenemos de momento pruebas que lo confirmen, pero en cualquier caso lo que sí podemos entender es que, y yo de momento me sigo quedando ahí, es que todavía, para acentuar la responsabilidad de Netanyahu, yo creo que es un fallo de valoración política de la inteligencia que tenía el primer ministro en sus manos. Es decir, que sus servicios de inteligencia y sus fuerzas armadas le estaban diciendo que algo tan gordo se estaba preparando. Y que él pensó, no se atreven, no se pueden atrever porque la represalia sería insoportable para ellos. Y se atrevieron. Sin embargo, a él, por este fracaso que costó la vida a decenas, a centenares de israelíes, no le ha pasado factura. Que lo normal hubiera sido en un país tan seguro, ¿no? O por lo menos tan militarizado como Israel, que alguien que tiene un fracaso histórico tan brutal tenga consecuencias inmediatas, cosa que no ha pasado. Efectivamente, y eso nos puede llevar por otro camino, por el camino que niega que a esto haya que llamarle la guerra de Netanyahu. No es Netanyahu solo, es una sociedad israelí. Que lo que tenemos que entender es que desde hace más de 20 años, cuando uno va analizando los resultados de las elecciones, lo que comprueba es que el electorado israelí ha ido sufriendo un corrimiento hacia la extrema derecha, de tal forma que lo que hay hoy en Tel Aviv es el gobierno más extremista de la historia de Israel. Sin duda. Un gobierno que no disimula cuando anuncia sus intenciones de querer eliminar a los gazatíes, de querer impedir, como sea, que exista algún día un Estado palestino, de saltarse, lo ha dicho el ministro de Finanzas, la ley internacional no se aplica a los judíos. Lo ha hecho el embajador de Israel ante la ONU. Ha cogido la Carta Fundacional de la ONU y la ha pasado por una máquina trituradora, mostrando al mundo lo que le importa la Carta de la ONU a Israel, cuando es el único país creado por la ONU. Lo ha hecho el ministro de Seguridad Nacional cuando ha dicho que lo que diga la Corte Penal Internacional, que por cierto tiene una orden de búsqueda y captura del propio primer ministro Netanyahu, no vale ni lo que el papel higiénico. Es que lo están diciendo de manera abierta y hay que entenderlo. Es un gobierno legítimo. Lo han elegido los israelíes. Por lo tanto, eso explica el margen de maniobra del que dispone tanto Netanyahu como Ben-Gvir, como Smotrich y otros ministros extremistas para poder actuar de este modo y de momento no sufrir ningún tipo de consecuencias. Parece que le estás dando razón a Putin, que dice que en realidad Occidente es rehén de Israel. Lo acaba de decir. En realidad, ¿no? Parece que le estás dando la razón. Parece que Occidente, incluida la Unión Europea, pues en realidad estamos aceptando que un país ha cambiado las cartas, ¿no?, encima de la mesa del derecho internacional, de los derechos humanos y por supuesto el ninguneo de la ONU pues hace que la ONU ahora mismo tiene poder casi cero de influir en la geopolítica mundial. Desgraciadamente así es y yo creo que es una responsabilidad compartida por muchos. Lo planteo a veces de esta manera. Israel tiene ahora mismo 78 años. Desde el mismo día que nació, en 1948, se le ha educado, se le ha acostumbrado, por parte de todos, se le ha acostumbrado a que para él no hay líneas rojas que no pueda cruzar, que para los actos que cometa, sean positivos o negativos, no tiene consecuencias de ningún tipo. Por lo tanto, es extraño esperar que un individuo de 78 años, maleducado, malcriado durante tanto tiempo, de repente tome en consideración los derechos humanos, el derecho internacional, algo parecido, porque siempre que se lo ha saltado no ha pasado nada. Y eso empieza por Estados Unidos, sobre todo a partir de los años 60, es cuando ya el vínculo que mantienen Tel Aviv y Washington se define exactamente igual, haya un republicano o un demócrata en la Casa Blanca, que lo que tenemos ahora.
En la medida en la que está dispuesto a respaldarlo diplomáticamente en el Consejo de Seguridad de la ONU, evitando que pueda haber alguna resolución que afecte a los intereses de su principal aliado en la zona. Por otro lado, lo apoya económicamente, un país que tiene una renta per cápita mayor que España y sin embargo le está dando ayuda económica todos los años, y también ayuda militar, suministrándole armas, aunque sea para cometer un genocidio, o utilizando sus propias armas para defender a Israel cuando Irán ha lanzado sus cohetes. La Unión Europea no sabe, no contesta. La Unión Europea somos 27 y ahí tenemos a una Alemania, pero no es la única, que por complejos históricos, por responsabilidades acumuladas mal gestionadas, sigue todavía hoy pensando que no puede separarse, no puede eliminar el alineamiento pleno que tiene con Israel. Pero peor si quieres todavía, el propio los países árabes. Los gobiernos árabes a los que se le llena la boca con la defensa de la causa palestina han ido normalizando relaciones con Israel Sin y han ido duda. abandonando al pueblo palestino, Totalmente. que hoy en día está De eso hecho, no han absolutamente hecho abandonado. absolutamente nada. Nada. Desde tu punto de vista, en esta relación de egos, ¿es más Trump una marioneta en las manos de Netanyahu o viceversa? ¿Quién depende más de quién? Porque ahora mismo tenemos, por un lado, las elecciones en Israel a finales de año, pero también tenemos unas elecciones en Estados Unidos que van a ser bastante clave de midterm, ¿no? de medio término. ¿Quién es ahora mismo más dependiente del otro en este ataque a los derechos humanos, a las democracias tal como la conocemos y por lo tanto al derecho internacional? Teóricamente deberíamos decir que es Israel quien está subordinado a Estados Unidos, pero hay muchos ejemplos que nos hacen como mínimo dudar de esa idea. Yo lo pondría, de momento, lo pondría en términos de que estamos hablando de dos iluminados, dos individuos que viven en una realidad paralela, con sus propios objetivos. Decíamos antes de Netanyahu que tiene también intereses personales, pero es que cuando Trump hace política exterior y de seguridad, hace negocios personales, con su clan familiar. Cuando ahora mismo estamos viendo lo que ocurre en Irán y uno tiene la potestad de dar un anuncio que sé que dentro de media hora va a provocar una caída o una subida del precio del petróleo, que eso se lo comunique a mi yerno, a Jared Kushner o a Steve Witkoff, a su mediador principal, para que alguien utilice ese mecanismo para poder sacar ganancias, pues me imagino que es algo que, en fin, ya se irá comprobando, pero que tenemos que dar por hecho. Por lo tanto, Estados Unidos, si queremos buscarle razones que vayan más allá de esa iluminación, Estados Unidos necesita ahora mismo hacer frente a la emergencia de China como su principal rival estratégico. Por lo tanto, está con la idea de aliviar su huella en algunos rincones del planeta, y eso incluye también Europa o Oriente Próximo, para poder concentrar ese esfuerzo en China, en la zona Indo-Pacífico. Quiere dejarla más o menos ordenada y para eso Israel es su peón fundamental. Por lo tanto, es en este punto en el que se juntan esas dos visiones iluminadas de yo te dejo a ti en primera línea y con un solo golpe vamos a conseguir dejar esto reordenado como queríamos, porque hay una referencia también escondida, si se quiere, Delcy Rodríguez. Parece que nos hemos ido de la zona, pero es que si en Venezuela ha conseguido un cambio de cara, no un cambio de régimen, con un solo golpe eliminando políticamente a Maduro, pues en este caso eliminamos al líder supremo de Irán, cae el régimen, colocamos a una marioneta que juega nuestro juego y nos sale muy bien la jugada a los dos, a Tel Aviv y a Washington. Y no ha salido bien. No ha salido bien. ¿Qué papel está jugando ahora mismo Putin? Lo mencionaba antes, sus reflexiones de lo que es Israel en el mundo y de lo que es ahora mismo el Occidente. No diría ni Europa, ¿no? Diría Occidente, incluyendo Estados Unidos. ¿Qué papel está jugando? Porque parece como el oso, no dormido porque no está dormido, luego tocaremos también el conflicto nuclear porque no está dormido y que no está dormido nunca, ¿no? No. Está más vivo que nunca. Sin embargo, es verdad que exceptuando el conflicto en Ucrania, que tiene muy claro lo que quiere, aunque parece que no lo está consiguiendo, parece que a nivel de equilibrios internacionales se está manteniendo en diría, en un segundo plano. Por lo menos está interviniendo muy poco en todo lo que está pasando, ¿no? Por lo menos aparentemente. Efectivamente, porque yo creo que Rusia y Vladimir Putin especialmente, en fin, alguien
como él, que lleva desde el 31 de diciembre de 1999 en el poder, sabe cómo se ejerce el poder. No tiene además muchos problemas con las elecciones porque ya se ha dedicado a eliminar todas las fuerzas opositoras parlamentarias que le pudieran hacer sombra, todos los medios de comunicación independientes y la sociedad civil organizada exactamente igual. Con lo cual, yo creo que Putin se va por las noches a la cama sin pensar que el día siguiente se le va a levantar la ciudadanía. Sin grandes preocupaciones, realmente. Creo que esa no es su principal preocupación. Su principal preocupación, aunque nos pueda parecer también de iluminados, es ser tratado y reconocido como una potencia global. Porque estaba viendo que quedaba en un segundo plano, efectivamente, con respecto a China y Estados Unidos. ¿Y quién le ha dado el regalo de volver a considerarlo interlocutor global? El propio Donald Trump. Cuando lo recibe en Alaska y le pone la alfombra roja, le está diciendo, te reconozco como interlocutor válido, como uno de los que estamos en primera división mundial, por decirlo en términos deportivos. Luego, desde ese punto de vista, Putin ahora mismo cree que tiene hueco dentro de ese primer nivel. El problema fundamental, desde mi punto de vista, es que cuando se trata de jugar, cada uno tiene que echar mano de los instrumentos que dispone. ¿Tú tienes un móvil ruso o un coche ruso o un ordenador ruso o conoces algún chip de alta gama fabricado en Moscú? Quiero decir que Rusia Lo a día único de que se hoy... me ocurre de extraordinario, si es verdad, que lo puedo dudar, es que ha inventado Rusia, los científicos rusos, la vacuna contra el cáncer. Lo único que se me ocurre que podría ser absolutamente revolucionario a nivel mundial. Desde luego, y logros históricos hay muchos que Sin podemos duda, asociar a Moscú, sin pero a duda. día de hoy Moscú es, por un lado, petróleo y gas y por otro lado, armas. Y perdiendo mucho en el mercado mundial de armas, ha perdido cuota de mercado una barbaridad porque sus armas tampoco están siendo determinantes en muchos conflictos. Por lo tanto, Putin no tiene los elementos con los que ahora mismo se juega al gran juego. Y sigue insistiendo, digámoslo así, al modo clásico, como ocurre en el caso de Ucrania. Lanza una invasión, envía tropas al matadero, porque juega con eso. Ucrania tenía 47 millones de habitantes cuando empezó la guerra. Tiene a día de hoy apenas unos 37 millones de habitantes, mientras que Rusia está en los 140 millones. Tiene mucha más capacidad para seguir enviando, dicho en términos crudos, más carne al matadero, contando con que por reiteración de esfuerzos, si no lo consigo la décima, lo conseguiré a la Es decir, 20ª. que en realidad lo que está haciendo es que esta guerra perdure hasta cuando Ucrania pueda darse por derrotada. Y ¿Pero tú crees que va a pasar? Yo creo que a día de hoy, viendo la situación con una Ucrania que también es sorprendente, hace poco publicaba un pequeño artículo en el que hablaba de Ucrania, de alumno a maestro. Hace 4 días recibíamos a soldados ucranianos para instruirlos antes de mandarlos al frente, porque no tenían capacidad profesional ninguna. A día de hoy el ejército ucraniano es el más operativo de Europa y por lo tanto está en condiciones de resistir, pero no en condiciones de ganar. Ganar significaría expulsar a las tropas invasoras de su propio territorio. Claro. Eso no lo va a conseguir. Por lo tanto, esto se dirige hacia algún tipo de acuerdo que suponga la pérdida de una parte del territorio ucraniano en manos de Rusia. Eso es muy fácil decirlo nosotros desde aquí. Si fuéramos ucranianos, a lo mejor diríamos otra cosa, porque hay sangre por el medio, hay muertos por el medio, hay destrucción por el medio. Pero en términos racionales, todo parece dirigido hacia ahí. ¿Le va a dar eso a Putin el estatus de potencia global? Desgraciadamente creo que no, porque resulta que lo que nos parecía una maquinaria militar impresionante ha demostrado contra una potencia como Ucrania que no lo es. Y Unión Europea, vamos a pasar, nos quedan 2 actores, China y Unión Europea. La Unión Europea evidentemente está jugando en estos conflictos un papel, yo diría, pues secundarios, honestamente. ¿Crees que hay una posibilidad real para Europa de volver a tener un protagonismo importante, no solo a nivel económico, sino a nivel estratégico en este mapa? Decías al principio... Que a nivel económico, perdona si te interrumpo, a nivel económico, sí, leemos el informe Draghi, evidentemente, pues te da una receta clarísima, ¿no? De cómo puede seguir teniendo protagonismo a nivel económico Europa. Sin embargo, parece que la aplicación de ese plan, de ese informe, que a mí me parece súper racional y súper ejecutable, parece que sigue siendo siempre muy complicado para la Unión Europea.
porque choca con los instintos anacrónicos nacionalistas y eso impide que se sumen las potencialidades que tiene la Unión Europea para que finalmente podamos tener una voz única en el escenario internacional, porque efectivamente esto va más allá de ser un mero mercado común. Se supone que es conseguir voz geopolítica. Desgraciadamente, la señora Ursula von der Leyen, ese fue el lema con el que empezó hace ya unos años de ser también geopolítica la Comisión Europea y no lo ha logrado. O sea, lo que pasa que, claro, decías al principio intentar enviar algún mensaje mínimamente optimista. No sé si es optimista o no, para mí es de pura desesperación. O sea, yo soy europeísta convencido, un europeísta crítico convencido, no con entusiasmo, con alegría, no me olvido de los fallos de la Unión Europea o cosas que siguen siendo asignaturas pendientes. Lo que me ocurre es que cuando pienso en el tipo de amenazas y desafíos que afectan a mi bienestar y a mi seguridad, siendo un privilegiado ciudadano de este rincón del planeta, ya hace tiempo que me he dado cuenta que esa cosa llamada España o Italia o Países Bajos o Alemania se han quedado pequeñas para garantizar mi bienestar y mi seguridad. Luego necesito la suma de potencias medias y pequeñas, que son los 27, para tener algún papel. Pero claro, eso supone superar, como digo, ese instinto nacionalista. Porque también me lo planteo de ese modo. Imagínate que tú o yo fuéramos presidente del gobierno de nuestros países. Ya hemos entregado la moneda, ya hemos entregado las fronteras, ya el 80% de lo que decide la vida de nuestra gente se decide en Estrasburgo, en Bruselas, no en el Parlamento Nacional. ¿De qué somos jefes? Si encima de eso entregamos también la defensa, entregamos ya los últimos resquicios ¿Cómo le damos de comer a tantos funcionarios? Y ese es un elemento y a tantos políticos. Eso es un elemento fundamental Sí, en el que hay que pensar. Hasta Sí, el punto de que explica en buena medida que por muy racional que sea el informe Draghi o el informe Letta, pues sí, pues qué buen informe, pero ¿quién lo lleva a la práctica? Mejor tenerlo en un cajón. Eso es, y ya que lo haga el siguiente. Mientras tanto, nos hacemos cada vez más irrelevantes, evidentemente. Más pequeños. Oye, ¿China de quién es amiga? ¿O de quién es aliado en este momento? China es aliado de China. De sí mismo. Y no hay ningún otro aliado ahora mismo, aunque evidentemente Xi Jinping está jugando desde mi punto de vista de manera muy inteligente, intentando abrir puertas a otros socios y otros aliados. Eso que hemos llamado el sur global, es ahí donde China tiene margen de maniobra para seguir atrayendo a otros, con un elemento que me parece insuficiente, pero que hay que considerar. Es buscar a otros que se acerquen a mí y que comparten conmigo el malestar de la hegemonía estadounidense. Lo que une de momento a los BRICS y a buena parte de los que se acercan a China es el malestar con el orden internacional instaurado por Estados Unidos y los abusos y prepotencias que supone eso, más allá del personaje Donald Trump, pero lo que queda por hacer es construir una agenda sobre bases que construyan, que vayan más allá de compartir ese malestar. China se ha convertido en la fábrica del mundo y eso le da un poder enorme. China hasta hace muy poco no parecía que quisiera jugar en términos geopolíticos, sino que su papel era garantizar su seguridad alimentaria, garantizar su seguridad energética y establecía acuerdos con muchos países para eso, para tener los minerales, el petróleo, el gas o el trigo que le hiciera falta para su gente. Es ahora cuando yo creo que China está en el punto ya de dar un paso más y plantearse también como actor geopolítico el espacio que considera natural que debe ocupar, como el imperio del centro, como lo que es, como 1.400 millones de personas. ¿Y la Unión Europea? ¿De quién debería, visto la actitud que ha tenido Trump con la Unión Europea, absolutamente destructiva? Además lo han dicho clarísimamente que la Unión Europea no le interesa, todo lo contrario, han hecho de todo, están haciendo de todo para destruirla. Yo diría que efectivamente, peor. De destruirla, ¿no? ¿Quién debería ser el mayor aliado en este momento de la Unión Europea desde tu punto de vista? Si te llamara von der Leyen, que no creo que te llame, ni a ti ni a mí, pero si te llamara von der Leyen para asesorarla, ¿tú qué estrategia seguirías?
a nivel geopolítico. Igual que he dicho de China, yo creo que ahora mismo el mejor aliado que debería buscar la Unión Europea es los 27 y sumar algunos más a ese club tan privilegiado, pero desgraciadamente no estamos en esa línea. ¿Por qué lo digo? Porque lo que estoy viendo, más allá de lo que yo desearía ahora mismo una Unión Europea con una voz única que, como tal, voz única se acercara a China y no rompiera vínculos con Estados Unidos y hablara con Rusia, porque no puede haber seguridad en el continente europeo si no hablamos con todos los europeos, y Rusia es europeo. Pero desgraciadamente, ¿qué está ocurriendo? Tú lo has mencionado ya. Estados Unidos ha dicho de forma tasativa Donald Trump, y no sé si se pueden decir tacos en el programa o no, pero Sí, es claro. Estados Unidos... Aquí no tiene censura, no nos paga nadie. La Unión Europea... Puedes decir lo que te la hagan. La Unión Europea, lo ha dicho él, se ha creado para joder a Estados Unidos. Pues no puedes esperar nada bueno de ahí. Putin ha dejado bien claro en numerosas ocasiones que no quiere a la Unión Europea, a Bruselas, como interlocutor. Y China ha hecho lo mismo. ¿Qué es lo que quieren y cuál es el juego en el que estamos entrando? Que cada gobierno nacional vaya a hablar con Xi. Que cada gobierno nacional de la Unión Europea vaya a hablar con Putin. Y por lo tanto, se cuidará muy mucho de repartir premios y castigos, porque eso supone diluir a la Unión Europea como actor serio, sólido, y evidentemente la relación de fuerzas entre China y cualquiera de los países de la Unión Europea le permite imponer su dictado en cualquier negociación. Por lo tanto, desde mi punto de vista, no hay que cerrar puertas con China, ni mucho menos, pero creo que no es conveniente ir uno por uno. Y, por lo tanto, primero tendríamos que resolver el problema en casa, tener una voz única y luego hablar con los demás. Pues Jesús, ha sido un auténtico lujo tenerte aquí y tener esta brillante exposición del quién es quién en el mundo, que a veces es muy complicado. Nos queda poco de mensaje optimista, yo creo, en lo que hemos hablado, pero por lo menos pero, realista. Bueno, pero yo creo que saber ver las cosas de una forma lúcida en este momento, cosa que no todo el mundo hace, como sabes perfectamente, en los diferentes medios, ¿no? Donde las prisas muchas veces no te permiten ver con lupa, ¿no? Lo que está pasando. Yo creo que probablemente nos da un mensaje optimista, pero sí realista, que no es poco, porque yo creo que los que nos están viendo en casa, a veces frente a tantos nuevos eventos, ¿no? Que han perturbado la serenidad, supuesta serenidad que teníamos, y yo creo que unos cuantos están en estado de shock. Por lo tanto, el ver la realidad tal como es, a veces de forma cruda, no es poco, para poder tener, si lo hay, un poquito de optimismo. Así que muchísimas gracias. Un placer. Un placer. Nos vemos prontito. Chao.